Sí, amigos, estamos en la última parte de Alternativa Natural y entonces nos encontramos con esta pregunta que no la esperábamos, ¿verdad? Que es una pregunta. Aquí todo esto es, según van entrando las preguntas que las vamos contestando y no hay nada preplanificado, ¿verdad? O Claro, planificado en cuanto a lo que vamos a decir y lo que vamos a explicar. Pero en este caso, fíjate que hay una situación, estamos hablando de este asunto de la sangre, del derramamiento de sangre, y es que no hemos visto algo bien importante. Yo creo que, fíjate, yo pienso que la iglesia cristiana se ha, se ha cegado en este aspecto de la salud y no ha podido hacer una interacción entre estos aspectos de la salud y los aspectos de la teología que son tan importantes. bueno, doctor, ¿Por fíjese, qué? Ajá, bueno, yo creo que lo hicieron teóricamente, pero al llevarlo a la práctica, pues se produce un chasco y me explico. Las denominaciones históricas, la Iglesia Católica, la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Menonita, la Iglesia Adventista, poseen hospitales como y parte eso de su trabajo misionero. como parte de su trabajo misionero, tienen hospitales y esos hospitales eh, surgen, no sé, hace 100 años, 100 o algo así por el estilo. O sea, comprometiendo, que es lo interesante, comprometiendo el nombre denominacional que tanto significa para las organizaciones religiosas su nombre denominacional. Y entonces tenían hospitales que con orgullo tenían el apellido, Hospital Menonita, el Hospital Presbiteriano, Presbiteriano, bautista, el eh, otro, y adventista. Adventista. Ajá. O sea que alguna relación vieron entre su teología y esa sanidad que se le iba a dispensar, Bueno, ¿verdad? es En un que hospital. ah, Ahora, pero el problema es que ahora nos enfrentamos, y ya esto no aguanta más, a los estudios científicos donde se muestra la vulnerabilidad conceptual de ese sistema de sanación, doctor. y en eso, pues, en eso, la, en la Biblia encontramos la contestación a todas esas preguntas. O sea, por eso es que yo te digo que se han descuidado en ese aspecto, Claro, claro. han puesto su confianza en la ciencia del hombre y, no, y se han apartado de la ciencia divina. Y en la ciencia divina Dios tiene un propósito para cada cosa y cada cosa tiene su sitio. Y eso es importante analizarlo. Y fíjate que cuando Dios le dice a los antediluvianos, ¿no? Y a los después de los postdiluvianos, que comieran carne y que no se comieran la sangre, porque eso ya viene por el capítulo 9 de Génesis, Ese es el pacto de el Dios con Noé, pacto. ahí Ujú. dando las instrucciones para esa tierra que va a ser poblada. O sea, es difícil saber de qué se está hablando, doctor, en el sentido de que como que está hablando de qué van a comer y a la misma vez está hablando de pena de Lo que muerte, pasa es que en el como que está principio mezclado. Dios había establecido claramente cuál era la alimentación del hombre y cuál era la alimentación de los animales y cuál era la alimentación de cada especie. O sea, Ujú. eso quedó muy claramente establecido. ¿Ve? En Génesis 1.29 le dice, esto es lo que vas a comer. ¿Ve? Y ya cuando Dios dice una cosa, Eso es, Él sí. no está cambiando. Ujú. ¿Ve? ¿Quiénes cambiaron? Pues mira, lo que pasa es que hay una situación inesperada, ¿verdad? Los planes de la tierra. Y aunque algunos piensen que no sea tan inesperada, que a lo mejor Dios ya las previó, pero sí es una situación que no es normal ni la que debió haber sido en condiciones que se hubiera seguido la voluntad divina. Es que el hombre desobedeció y esa es una realidad. El hombre cambió el curso de los acontecimientos. Por eso fue que yo dije al principio, nadie ha visto la familia desarrollarse en un ambiente perfecto, porque no llegó la familia a desarrollarse para que pasara esto. Pero todavía más, todavía en el mismo principio ocurre un fenómeno. Y es que tenemos que los hijos de Dios y los hijos de los hombres son dos familias distintas por completo que, que se separan inicialmente, unos para Ujú. un lado y otros para otro,
y que es a esto, Con perspectivas distintas. a los hijos de los sí. hombres, es que Dios le dice, bueno, cómensela si ustedes quieren, porque al fin y al cabo, Dios sabe, conociendo la naturaleza humana y conociendo la naturaleza de los hijos de los hombres, que no son los hijos de Dios, y en eso tenemos que ser claros y buscar y aprender a descubrir en la historia bíblica cuál es la descendencia de los hijos de Dios y cuál es la descendencia de los hijos de Caín, que es la descendencia de la serpiente. Y esa descendencia de la serpiente, que son los reptilianos, los famosos reptilianos, que tienen esa genética de rebelión en su sangre, esos fueron los que quisieron comer carne. Pero es que además de eso, tú sabes, Carlos, lo que yo descubro a través de todo este estudio, de que es que esos genes necesitan comer carne para alimentarse. Necesitan, no carne, necesitan sangre. Y como la carne es sangre, fíjate que lo estamos diciendo, la carne es sangre, ellos necesitan comer sangre, se alimentan de la sangre. Y la sangre de los animales. Y entonces Dios le dice, si ustedes quieren, derramen la sangre y cómanse la carne. Pero es que para ellos era imposible, porque aunque se alimentaran de la sangre o se alimentaran de la carne, era lo mismo. Entonces, ¿a quién Dios le dice no se coman la sangre? Se lo está diciendo a los hijos de Dios, no se lo está diciendo a los hijos de los hombres, ni a la descendencia de la serpiente. Le está diciendo, cómanse la carne sin la sangre. Si se la van a comer, cómansela, pero cómansela sin la sangre. ¿Ve por qué? Porque la sangre era el alimento de los genes que estaban en la descendencia de los hijos de Caín. ¿Ves que tiene una explicación? Sí, no, Lo que pasa es que para poder entenderlo tenemos que conocer entonces esa diferencia de esas dos genéticas que vienen desde el principio. Miren, en Génesis, que es, la palabra Génesis viene de la genética, viene de los genes. Claro que sí, de genes. Viene de ese primer origen de los seres que conocemos en la tierra, que Dios creó. Y de esa misma genética tenemos que ver claramente un detalle bien importante que muchas personas no ven y que esto yo no he visto que lo enseñen en las iglesias, que es un punto bien importante. De esas dos genéticas, fíjate que la primera que aparece en el Génesis es la de Caín, la genética de Caín, porque no hubo genética de Dios hasta 130 años después. Y tú sabes cuánto se multiplicaron los hijos de los hombres en 130 años. Habían miles y miles de gente a los 130 años. Ya había miles de gente en la tierra que no eran hijos de Dios, eran hijos de Caín, nietos de Caín, bisnietos de Caín, hijos de la serpiente directamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que la descendencia de Dios se detuvo, porque Adán no tuvo relaciones con Eva por 130 años, no tuvieron hijos. Y fíjese, doctor, qué interesante que en el Génesis 9, cuando Dios habla con Noé, dice, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes y con todo ser viviente, perdón, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Está haciendo un pacto con todo, o sea, es como un nuevo comienzo y está estableciendo un pacto, o sea, que un pacto integrado, pero está diciendo, ya no hay diluvio, esta vez tiré un diluvio porque la maldad era mucho, pero ahora ustedes tienen una mayordomía mucho más importante, porque ya una responsabilidad mayor. Una responsabilidad mayor, o sea, y por eso es que esto hay que verlo de una manera integrada, ¿verdad? En comparación como era. Pero no hay una orden de comer carne. Ahí lo que hay es un permiso o una potestad, pero... Un permiso para que la coman bajo unas circunstancias específicas. Claro. Incluso... Pero ¿a quién se la está dando? Se la está dando... No se la está dando a los hijos de Dios. Pero mire, doctor, aún a los vegetarianos muchas veces le dicen,
pero tú puedes comer cualquier vegetales porque eso es vegetal. Ujú. Pero la gente sabe discernir de los vegetales que son venenosos, que aparecen con veneno. ¿Saben hacer la diferencia o no la saben hacer? Claro. Y no promueven que se coma el veneno. Son venenos de fuentes vegetales muchas veces. O sea, Por lo tanto, ahora va a parecer para muchas personas que estamos hablando de teología, ¿eh? Pero no estamos hablando de teología, estamos hablando de salud. estamos hablando del plan original de Dios para que se mantuviese la Saludable raza la familia humana. y qué iba a comer. O sea, es que todo Todo se mezcla. circunscribe Y Dios es la referencia siempre. a lo que vas a comer. Sí. Entonces, yo te puedo hacer la diferencia a ti. Yo que entiendo esto y lo entendí perfectamente bien, te puedo decir qué alimentos tú puedes comer para no enfermarte y qué alimentos puedes comer para enfermarte. Te puedo hacer una separación, un listado. Te digo, mira, aquí a la derecha te pongo los alimentos que te van a dar salud. Y aquí a la izquierda te puedo ponerle una lista de los alimentos que te van a enfermar. Tú Claro. escoges, ¿eh? Tú escoges lo que tú quieras comer, porque al fin y al cabo es tu libre albedrío, tu libertad de escoger es la que va a tomar la decisión Ujú. de si comes de esto o comes de esto, si Y- haces lo bueno o y- haces lo malo. Y le advierte, no voy a traer más ningún diluvio, como quien dice, o sea, tú te responsabilizas De aquí en adelante, ustedes de están todo por ese mal su en la tierra. cuenta. Sí, Están por su cuenta y por su voluntad. en esa medida. Sí. Y claro, y Jesús cuando se sentó allá en el monte y tuvo que hablar con los discípulos, le dijo, todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cosechar. ¿Ves? Y Y ahí, Dios no puede ser burlado. y Dios no puede ser La burlado. ley de siembra y cosecha. La siembra y la cosecha es básica para todas las actividades humanas en todos los siglos y la historia de la tierra. Y es por eso que ahora, en esta circunstancia, fíjense ustedes que es nuestra decisión, no la del médico, no la del otro, no la del departamento de salud, Claro. no la del otro. No, ¿sabe? Es nuestra propia voluntad la que tiene que entrar en ese aspecto de tomar la decisión correcta. Si comemos lo que nos enferma, si comemos lo que nos sana. Ujú. Tan sencillo como eso. Así que, amigos, se nos ha terminado el tiempo. Este es un tema que no termina. Así que algún día hablaremos un poco más de esto si es que llega otra pregunta que tengamos que contestarla dentro de esas circunstancias. Gracias, Carlos. Cómo no, gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes. Que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.